Este espacio es presentado por Expo Estudio School, cooperativa universitaria de grado y posgrado. Y ya estamos a solo días de la Expo Estudios de la Cooperativa Universitaria. Hoy nos acompañan desde la Universidad Autónoma de Asunción, una universidad comprometida con la innovación, con todo esto que vienen haciendo durante mucho tiempo. Está con nosotros la licenciada Claudia Jaime, ella es coordinadora de comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción. Muy buenos días, bienvenida Claudia. Aquí le entrego el micrófono, por favor. Gracias por la invitación. Bien, esto que veníamos hablando ya en el corte, muchos años de trayectoria, un compromiso realmente con la educación de la Autónoma, con todos los jóvenes paraguayos. Sí, inicialmente la universidad inició sus actividades académicas en el año 1978 y primero empezó con una escuela de negocios, se le conocía con el nombre de SAE, que es Escuela Superior de Administración de Empresas, pero luego, con el correr de los años, se vio la necesidad de crear otras facultades para justamente generar conocimiento en diferentes ámbitos. Y es así que ahora actualmente tenemos 4 facultades y cada facultad tiene a su vez varias carreras que ofrece a la juventud o a los adultos que quieren estudiar, ¿verdad? En busca de la excelencia, la innovación y la inclusión también, sí, que es un punto no menor que tiene muy en cuenta desde la Autónoma. Sí, incluso es un honor para nosotros que este año se va a graduar una persona que también justamente tuvimos que adaptar el sistema de evaluación y todo para que ella pueda estudiar en la universidad, el tema de la accesibilidad que tuvimos bastante en cuenta y si Dios quiere se recibe, va a tener su título universitario y eso para nosotros es un orgullo. Estamos recorriendo justamente en imágenes todo lo que tiene la Universidad Autónoma de Asunción, porque esto de ser inclusiva implica, además de adaptar toda el área arquitectónica para que sea accesible realmente para todas las personas, se abren las puertas realmente para que todos tengan las mismas oportunidades en todas las carreras que ofrecen. Podemos citar alguna de ellas para que la gente conozca y recuerde. Bueno, mira, digamos que la facultad estrella es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, porque digamos que es una de las carreras más solicitadas, pero también tenemos carreras de fonoaudiología, de comunicación audiovisual, de periodismo, de nutrición, o sea, tenemos muchas carreras que también les pueden interesar a los diferentes jóvenes. También tenemos las carreras de ciencias del deporte, que como te comentaba hace un rato, tenemos un campus social y deportivo donde los alumnos hacen sus prácticas ahí, pero cuando terminan las clases también lo usan como un espacio de esparcimiento, donde hay escuela de verano y todo eso. Un gran aporte el que hace la Autónoma de Asunción en el ámbito deportivo. Siempre solemos ver a sus seleccionados en los distintos deportes y esto que no para. Si bien ahora las clases estamos ya realmente cerca de iniciar, con actividades en el verano continúan en ese maravilloso campus también que tiene para todas las áreas deportivas. Incluso te quiero agregar que la universidad tiene varias becas y una de las becas es la beca deportiva. Vos podés ser representante de la universidad en alguna actividad, digamos, deportiva y tenés una beca que te permite estudiar y, digamos, hacer el deporte que te gusta. También hay unas becas de méritos académicos donde si vos sos un buen alumno podés acceder a la universidad sin pagar una cuota. Tenemos varios alumnos becados y es también un orgullo contarte que los alumnos becados son los mejores alumnos. Eso es realmente muy lindo porque sí, se ve un incentivo y se preocupa. Hay gente que quizá llega a la universidad, no maneja la computadora, empieza con una materia que se llama Introducción a las TICs, que ahí recién empieza a usar la computadora de a poquito, que se tiene que ir a los laboratorios a practicar y que ahora cuando vos lo ves que se gradúa es toda una emoción, ¿verdad? De cómo comenzó, vos te haces la historia, cómo comenzó y cómo termina. Bueno, las clases en la UAA inician el 6 de marzo, sí, las matrículas están más que habilitadas, sí, y una muy buena noticia porque me estaba informando y ve que si un estudiante lleva amigos puede incluso exonerar cuotas. Comentar un poquito más al respecto. Mira, es una promoción que se llama Tus Amigos Valen. Si vos traes un amigo, tenés una cuota menos. 2 amigos, 2 cuotas menos. 3 amigos, 4 cuotas menos. 5 amigos, 5 cuotas. Y en el semestre hay 5 cuotas, o sea que si llevas 5 amigos, el semestre te sale gratis. Sí. Eso sale, porque está buenísimo, 5 meses llevo 5 amigos y no pago nada durante todo el semestre. Y también está la promoción del descuento para el alumno nuevo, para el que viene, o sea, yo te llevo a vos como amigo y también yo tengo el descuento y vos también. Los dos salimos beneficiados. Sobre sí, todo esto, sobre las carreras, se van a poder estar enterando en esta Expo Estudios que organiza la Cooperativa Universitaria los días 24 y 25 de febrero en el Centro Cultural de Ita Enramada. Allí van a estar también
con todas Sí. sus mallas curriculares para Sí, dar a para, conocer. justamente para ofrecer la variedad de carreras que tenemos, los años que pueden estudiar, las materias que presenta cada una y también las diferentes modalidades, porque tenemos la modalidad presencial que implica asistir a clases y tenemos la modalidad de e-learning, que somos pioneros como universidad, donde uno puede ingresar y acceder al conocimiento a través de una plataforma virtual que se llama eCampus. Desde cualquier punto del país y del mundo uno puede seguir con sus estudios también a Tenemos través de esta alumnos modalidad. internacionales, o sea, que estudian su carrera totalmente a distancia y a veces te llaman y te dicen, no me voy a poder ir hoy a la universidad a rendir, pero yo soy del Chaco y vos sabes que hubo una tormenta y no va a poder llegar y ya te avisa que es alumno a distancia, que no va a poder rendir su examen a final. O sea que realmente es accesible en ese sentido para las personas que viven lejos, considerando que mucha gente viene de diferentes ciudades de Limpio, hay gente que viene de Ipacaraí, y, o sea que realmente las ganas de estudiar es bastante loable. Gracias a la tecnología de la información y los recursos, los avances, entonces hoy en día ya no hay excusas para estudiar y la Universidad Autónoma de Asunción propone esta forma de hacerlo realmente, tanto presencial a través de e-learning, como ya vos decías, son pioneros. Claudia, Jaime, yo te agradezco mucho por estar con nosotros. Un saludo a toda la familia de la Autónoma de Asunción y hacer nuevamente la invitación para la Expo Estudios de la Cooperativa Sí, Universitaria. y les agradezco muchísimo a ustedes el espacio, porque yo creo que la educación va a sacar adelante al país. Entonces nosotros, que esa es nuestra meta, de que el conocimiento llegue a todos los espacios, agradezco también este espacio para que los chicos puedan acceder a esta información y elegir la universidad. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias también a la Cooperativa Universitaria. Este espacio fue presentado por Expo Studio School, Cooperativa Universitaria de Grado y Posgrado.